Hola mis hermanas y hermanos, les saludo cordialmente a cada uno de ustedes en esta tarde de día domingo y agradezco también por estar una vez más junto a nosotros para seguir aprendiendo de su palabra. Reciban también ustedes el día de hoy un saludo de nuestros pastores y de nuestro hermano Enrique Contreras, y con la ayuda del Señor en esta tarde vamos a empezar con esta clase de escuela dominical y seguiremos examinando la misma temática que venimos viendo, que es multiplicación y desarrollo congregacional, pero con un nuevo tema que seguro será de mucha edificación y de mucha bendición para cada uno de ustedes, que es unidad de la iglesia. Y la lectura bíblica se encuentra en Efesios 4:1-6 y el texto clave en Efesios 4:3. En esta tarde veremos 7 puntos. El primero de ellos es un cuerpo, el segundo es un espíritu, el tercero es una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y un Padre. Y dijimos que la lectura bíblica está en Efesios 4:1 del 1 al 6, y le doy lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el objetivo de la clase hoy dice: profundizar en la importancia de mantener la unidad de iglesia. Y la introducción dice: para hablar de unidad en la iglesia debemos estar fundamentados como cristianos. Es por eso que Pablo espera hasta el capítulo 4 de Efesios, que es el que acabamos de leer, para enseñarnos al respecto. Primero debía dar las bases, la unidad basada sobre cualquier otra cosa que no sea la verdad bíblica. Se sostienen sobre una verdad muy inestable. Es por eso que hoy veremos algunas realidades espirituales básicas que une a todos los creyentes verdaderos. El primer punto dijimos que era un cuerpo, y dice el manual: esto es por supuesto el cuerpo de Cristo, del cual cada creyente es miembro, pues allí en el momento de su conversión por el Espíritu de Dios, este cuerpo es el modelo para los numerosos cuerpos locales que Dios ha establecido a través del mundo. El hecho de que una persona sea miembro del cuerpo no lo exime de pertenecer a un cuerpo local, a una iglesia, porque es allí donde ejercita sus dones espirituales, ayuda a otros a crecer, recibe enseñanza, está bajo cobertura y dirección pastoral y se desarrolla sanamente. Y aquí dice algo muy importante, dice: esto nos indica la importancia de tener sentido de pertenencia en mi iglesia local y la importancia de congregarse. La importancia de tener sentido de pertenencia en mi iglesia. ¿Qué es el sentido de pertenencia del que nos habla este primer punto? El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, es formar parte de una sociedad, de una empresa, de una institución social, y donde su origen comienza en el grupo familiar, ya que es el primer grupo al que pertenecemos al nacer. Y en el sentido espiritual, amados hermanos, es sentir satisfacción y seguridad de formar parte del pueblo que adora al Señor y de identificarse con aquellas personas en quienes se ven reflejados nuestros propios valores y compromisos en nuestro Dios. Cuando desarrollamos ese sentido de pertenencia respecto a la iglesia, entonces nos sentimos satisfechos de formar parte de este cuerpo que es uno, dice el manual. Comenzamos a disfrutar de la compañía de nuestros hermanos, la necesidad de defender y de apoyar a la iglesia en todas las áreas que sean necesarias,
porque entendemos que somos un solo cuerpo y porque forma parte de nosotros y nosotros también de Él. Pero la pregunta es cómo o cuándo, mejor dicho, descubro que tengo sentido de pertenencia respecto a mi iglesia. Cuando no me da lo mismo lo que está pasando dentro de la iglesia. Nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y atención. Por eso, el que no tenga desarrollado el sentido de pertenencia está en el lugar equivocado. Se encuentra en el lugar que no le nace estar y por lo tanto no cuidará lo que no valora porque no le importa. El apóstol Pablo habla de la carga y de la preocupación que tiene por todas las iglesias porque no le da lo mismo lo que pueda estar pasando en ellas. Dice en una parte de la Biblia, he tenido muchos otros problemas, pero sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por las iglesias. Pero cuando descubro el sentido de pertenencia, cuando me preocupo por el bienestar general y la unidad también de la iglesia. Pensar en el bienestar de todos es contribuir a la unidad y también a la salud general de la iglesia. Concentrarse en uno mismo nos lleva inevitablemente a no tomar en cuenta a los demás, pero el sentido de pertenencia, bien lo decía el manual y lo que acabamos de leer, nos capacita para pensar en el bienestar de todos. ¿Y en qué puedo hacer para mantener la unidad y la salud de la iglesia? Es importante, amados hermanos, aun cuando el que preside o el que organiza no sea yo, aun cuando lo que me pidieron que hiciera no sea relevante, lo que debe interesarnos es contribuir a la unidad y salud de la iglesia. El segundo punto es un espíritu. Que dice el manual, el mismo Espíritu Santo habita en cada creyente de modo que nos pertenecemos mutuamente en el Señor. En Efesios hay por lo menos una docena de referencias al Espíritu Santo, porque Él es importante para nosotros al vivir la vida cristiana. Este segundo punto enfatiza la palabra habita. Por lo tanto, para vivir en el Espíritu tiene que estar consciente que el Espíritu de Dios mora en usted. Cuando no hay condenación en su vida, usted puede entender que el Espíritu de Dios habita en usted. Entiende que no hay condenación, no hay separación, y el día que acepto a Jesucristo como mi Salvador, el Espíritu Santo se muda inmediatamente dentro de usted. Y habita o reside permanentemente en su vida. La palabra de Dios nos habla que en un momento dado Jacob despertó de un sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. En los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu habitaba o estaba fuera, pero luego que Jesús murió por nosotros, por ustedes, por mí, Él dijo que iba a enviar a otro que era nuestro ayudador o nuestro consolador, que era el Espíritu Santo. Para Jacob era impresionante. Él dijo, cuán terrible es estar en este lugar, es casa de Dios y puerta del cielo. Y fuera de él, él pudo sentir la presencia del Espíritu, que es el mismo que usted y que yo tenemos residiendo permanentemente en nosotros, porque es solamente uno. Y usted debe tener la experiencia que tuvo Jacob de llegar a decir cuán terrible es el Espíritu que mora dentro de mí. El tercer punto dice una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el manual, esto se refiere al regreso del Señor para llevar a su iglesia al cielo. El Espíritu Santo en nosotros es la seguridad de esta gran promesa. Pablo el apóstol enseña aquí que el creyente que se da cuenta de la existencia de un solo cuerpo, que anda en el Espíritu y que espera el regreso del Señor, es pacificador y no alborotador.
Me quedo con lo último de este tercer punto. Dice el manual: el creyente se da cuenta que es un solo cuerpo, que anda en el Espíritu y que espera el regreso del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo enlaza una sola esperanza, la esperanza de vuestra vocación, dice el texto que acabamos de leer. Pero estas tres primeras cosas que hemos visto son conectadas para su meta final, lo cual es la esperanza de la iglesia. ¿Qué es la esperanza? Es expresada cientos de veces a lo largo de las Escrituras. Quizás la expresión más breve es cuando dice Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La gloria es la esperanza de la iglesia, como dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque veremos tal como Él es. Esa es la esperanza de nosotros como iglesia. Que ya no seamos hombres o mujeres débiles, que ya no seamos hombres o mujeres defectuosos, tal y como nosotros somos, pero cumpliendo el propósito de Dios para la humanidad. Seamos como Él, como nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto dice un Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, resucitó por nosotros, vive por nosotros y un día regresará por nosotros. Es difícil que dos creyentes puedan decir que obedecen al mismo Señor, sin embargo no sean capaces de andar en unidad. Alguien le preguntó a Gandhi, líder de la India, ¿cuál es el mayor obstáculo al cristianismo en la India? Él respondió: los cristianos. Reconocer el señorío de Cristo es un paso gigantesco hacia la unidad espiritual de su pueblo. Un Señor, dice este subtítulo de este cuarto punto. Fíjese que el apóstol no dice un Salvador, aunque es cierto que hay un solo Salvador. Pero en todas partes de las Escrituras es solo cuando le reconocemos como Señor que se vuelve nuestro Salvador. Por lo tanto, el asunto importante en el cual se centra Pablo es que Jesucristo es Señor. Señor significa autoridad final. Como dice una alabanza que cantamos, que Jesucristo es el Señor. Y Pablo también dice en la carta a los Filipenses que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y también debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. El siguiente punto es una fe, y dice el manual: Cristo depositó un cuerpo de verdad en su iglesia y esto es la fe. Judas 3 lo llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia primaria reconocía un cuerpo de doctrina básica que ellos enseñaban, guardaban y encomendaban a otros. Y acá dice algo muy importante, dice: los creyentes pueden diferir en algunos asuntos de interpretación y práctica eclesiástica, pero todos los creyentes verdaderos deben de estar de acuerdo en cuanto a la fe, y separarse de la fe es crear desunión en el cuerpo de Cristo. Una sola fe. Cuando el manual nos señala que los creyentes pueden diferir en algunos asuntos de interpretación y de práctica, nos quiere decir que esto de la fe es un poquito más difícil, pero estoy convencido de que no es fe en general, o sea, la habilidad de creer, porque todos los hombres tienen esto. Hay algunos que dicen no puedo creer, pero eso no es cierto, porque todos los hombres y mujeres pueden creer, es que no tienen la voluntad de creer. Pero no es de eso de lo que está hablando Pablo aquí, sino que tiene en visión aquello que es creído, o sea, el cuerpo de verdad que ha sido revelado. Hay un solo cuerpo de verdad revelado, una fe. Es de lo que habla Judas en su carta, y lo apuntaba al principio de este punto. Cuando dice Judas 3, lo llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, la serie completa de hechos revelados sobre Jesucristo.
Fíjese que esto está conectado con el Señor Jesús. Es la verdad sobre Él. Puede que haya muchas preguntas sobre los detalles. Hay mucho espacio, como termina diciendo este punto, para el desacuerdo en cuanto a significado. Pero lo que Pablo está diciendo es que hay pleno acuerdo en todas partes entre verdaderos cristianos de que hay un cuerpo de verdad revelado sobre Jesucristo. Solo hay una serie de hechos, solo hay una fe. No hay una fe para los judíos y otra fe para los gentiles. Solo hay una serie de hechos para todos los hombres y también en todas partes. Dios ha hablado por medio de los profetas y los apóstoles, pero todo forma una sola imagen junta, explicándose a sí misma. Por lo tanto, no hay un Dios del Antiguo Testamento en comparación con un Dios del Nuevo Testamento, como oímos a veces. No podemos decir, como dice alguna gente, bueno, yo tengo mi Cristo y tú tienes a tu Cristo. No, solo hay un Cristo, solo hay un Jesús histórico, solo hay una fe. El sexto punto dice un bautismo, y dice el manual, aquí el apóstol Pablo se refiere a un cuerpo, entonces la referencia a un bautismo es probablemente el bautismo del Espíritu. Lo voy a leer de nuevo. Aquí el apóstol Pablo se refiere a un cuerpo, entonces la referencia a un bautismo es probablemente el bautismo del Espíritu. En este punto, amados hermanos y amadas hermanas, hay mucha desunión aparente. He escuchado que los bautistas dicen, esto es el bautismo por agua, bautismo por inmersión solamente. Y he leído que los presbiterianos dicen, no estás todo mojado, la aspersión es la única forma. Hay otros grupos que dicen que los bebés deben ser bautizados, mientras que otros dicen, no, es solo para los adultos. Y es que parece haber tal desunión en este asunto del bautismo, pero la cosa asombrosa es que a pesar de la diferencia sobre el símbolo, hay un solo bautismo en todas partes, en lo cual la iglesia está de acuerdo. Y lo parte diciendo este punto número 6, dice, Pablo se refiere a un cuerpo. Entonces, la referencia a un bautismo es probablemente el bautismo del Espíritu, el verdadero bautismo, del cual el bautismo por agua es siempre un símbolo. Ese bautismo está aquí conectado a Jesucristo porque es el bautismo en su cuerpo, como hace referencia el manual a la cita en 1 Corintios 12, cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y termina diciendo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que hemos sido hechos unos con Él, unificados con Él, en todo el valor de su muerte, de su resurrección. Ese es el único bautismo de la iglesia y es confesado en todas partes. El séptimo punto dice un Dios y un Padre. Y dice el manual, aquí es evidente la maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios. Porque Dios está sobre todos, actúa en todos y a través de todos. Somos hijos de la misma familia que amamos y servimos al mismo Padre. Así que debemos ser capaces de andar en unidad. Como en una familia terrenal, los diferentes miembros tienen que dar y recibir para tener una unidad amorosa en el hogar, la familia celestial de Dios debe hacer lo mismo. La oración de Jesús comenzó diciendo, Padre nuestro, no Padre mío. Qué importante es. Entonces llegamos a esta última de estas 7 unidades, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, decíamos, por todos y a través de todos o en todos. Yo creo que la meta final de todos los demás que hemos visto, que todos los otros puntos que hemos visto en esta clase de escuela dominical, todo lo demás es como dice Pedro, para llevarnos a Dios. Él es la meta y el objetivo, amados hermanos. La marca de que le hemos encontrado es que le reconocemos como Padre. Sentimos su corazón de Padre.
¿Sabe cómo lo dice Pablo? Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Juan escribe en su primera carta sobre este tema que la marca de un recién nacido a la familia de Dios es quien inmediatamente conoce a su Padre y le llama Padre. ¡Qué hermoso! Esto nada tiene que ver con algunas visiones de Dios que se encuentran en circulación de repente hoy en día y que podemos ver. Dios es llamado la base de nuestro ser, la causa final, la mente infinita. Él es todas estas cosas, es cierto. Estas no están mal, pero son inadecuadas. Como Pablo dice aquí, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es el final y el principio. Él es el principio y el final. Todas las cosas existen a causa de Él. Todas las cosas tienden hacia Él. Todas las cosas son originadas por Él. Qué bello lenguaje aquí, amados hermanos. Y es todo cierto. Pero cuando le conoces, de hecho, encuentras que solo puedes dirigirse a Él como Padre nuestro, que estás en los cielos. En conclusión, dice el apóstol Pablo, se preocupa que los creyentes no rompan la unidad con el Espíritu al aceptar falsas doctrinas. Y es por eso que nos enseña estas verdades en nuestro tiempo. Mantener la unidad es fundamental para que como cuerpo de Cristo alcancemos el propósito para el que fuimos llamados. Que Dios bendiga mucho esta escuela dominical. Y hemos llegado al final, esperando que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y también aprovecho de dejarles cariñosamente invitados para el próximo domingo con una nueva escuela que es la sujeción a la palabra. Quiero que terminemos orando a nuestro Dios, dándole gracias por este hermoso tiempo, por esta hermosa escuela y por esta hermosa enseñanza también que Dios cada día domingo nos trae para poder seguir aprendiendo de su palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta nueva escuela dominical. Gracias porque sentimos que tu Espíritu ha estado escudriñando nuestros corazones en todas estas temáticas que hemos venido viendo durante todo este tiempo, Señor, en estas maravillosas escuelas dominicales, Señor, en el cual tú nos enseñas, Señor. Tu palabra, Señor, nos hace meditar y como decía, escudriña nuestros corazones sobre nuestras actitudes de los unos hacia los otros en el mundo en el que vivimos, Señor. Te pedimos que no sea nuestro llamamiento el producir la unión de cristianos o de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, Señor, sino más bien descubrir la unidad del Espíritu, Señor, que pueda habitar en nosotros. Te pido, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, pueda hacer vida en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestros miembros, Señor, de nuestra familia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda atraer, Señor, nuestro corazón hacia tu palabra, Señor. Y que tu palabra, como decíamos, Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones. Te pido, Señor, que tu bendición pueda llegar hasta los hogares de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que apartan este tiempo, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te pido todo esto, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.